Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Silla Rota. En esta ocasión me gustaría platicarles un poco de la segunda vuelta, específicamente para elecciones presidenciales. Pero antes, como siempre, aquí en pantalla aparecerá en breve mi cuenta, mi usuario de Twitter, por si tienen cualquier comentario o si quieren que hable de algún tema en particular para mis próximas cápsulas. Bueno, entrando en materia, la segunda vuelta, ¿qué es? Es un sistema de votación por el cual se hacen elecciones en dos rondas y donde en la primera, si los candidatos llegan a tener cierto número de votos o cruzan cierto umbral, como cierto porcentaje de la votación, entonces pasan a una segunda ronda de eliminación definitiva. Por lo general, cómo funciona este sistema es que si en la primera ronda de elecciones ninguno de los candidatos tuvo más del 50% de la votación, entonces los dos candidatos que tuvieron más votos pasan a la segunda ronda. Y esto lo que hace es garantizar que en la segunda ronda, como ya nada más hay dos candidatos, quien gana es el que efectivamente tiene la mayoría de los votos, es decir, un 50% más un voto. Eso es en términos generales. Hay muchos países a nivel internacional que tienen este modelo. Francia, por ejemplo, es el clásico, que lo tiene para presidenciales y para legislativas, pero también Perú, Colombia, Costa Rica, Ucrania, Serbia, en fin, distintos países tienen este modelo. Y cabe señalar que hay distintos modelos. Por ejemplo, en Argentina, el umbral que se coloca es el 45%. Entonces, es decir, si un candidato o candidata tiene 45% de los votos, entonces automáticamente ya no se celebra una segunda vuelta y queda como presidente o presidenta. También hay una cláusula. También puede quedar como presidente o presidenta aquel candidato que tenga el 40% de los votos, no el 45%, el 40%, siempre y cuando tenga 10% más de votos que el segundo lugar. Es decir, que el espacio entre el primero y el segundo lugar sea de 10 puntos o mayor. Hay otras modalidades. En Costa Rica lo que se pide es 40%, si nadie tiene 40%, entonces los dos candidatos más votados pasan a la siguiente ronda. En Francia, por ejemplo, las elecciones que se acaban de realizar, el candidato y ahora presidente François Hollande tuvo alrededor del 27% de los votos y Nicolas Sarkozy, el expresidente, tuvo 26%. Y bueno, la ultraderechista Marine Le Pen tuvo 20%. Entonces, ¿qué pasó? Hollande y Sarkozy pasaron a la segunda vuelta. Le Pen, aunque tuvo 20%, que no es nada despreciable, pues no llegó. Y en esta segunda vuelta, Hollande ganó 51-49 aproximadamente. Hay distintas fórmulas. Incluso Francia, para las legislativas, los aspirantes a diputados pasan a segunda ronda si tuvieron nada más 12.5% de la votación. Y ya la segunda ronda se puede celebrar entre dos o entre más candidatos. Bueno, yo les quería hablar de este sistema y platicarles un poco de sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas que yo considero es que le da una segunda oportunidad a los ciudadanos de poder volver a votar por su candidato, o también una oportunidad de cambiar de opinión, que también se vale. Otra gran ventaja, y creo que esta es la principal, cuando en segunda ronda, ya nada más en segunda vuelta, quedan dos candidatos de 5, 6 o 10 que había en un principio, entonces esto hace necesario que se forjen ciertas alianzas y que partidos que quedaron en tercero, quinto o sexto lugar se alíen con el partido del primero o del segundo lugar para la segunda vuelta. Y se forman coaliciones que no solamente se vuelven coaliciones electorales, que muchas veces trascienden, y cuando se instala el nuevo parlamento se facilitan los acuerdos, porque los partidos que se aliaron atrás de uno pueden seguir aliados en el gobierno y así tener acuerdos, mayorías más estables para pasar más reformas constitucionales y legales. Y eso es, creo que, una gran ventaja. Ahora bien, en cuanto a las desventajas, en la segunda vuelta normalmente disminuye la participación ciudadana. Imaginemos aquí en México, fuimos a votar el 1 de julio y después el 30 de agosto tenemos que volver a ir a votar. Entonces es volver a hacer el esfuerzo. Tal vez el entusiasmo inicial ya se borró un poco. En fin, baja la participación. En segundo lugar, eso aumenta el costo. El órgano electoral o quien está encargado de organizar las elecciones tiene que volverlas
a realizar de nueva cuenta, con todo lo que implica. Entonces aumenta nuevos costos. Y la otra desventaja es que la segunda ronda genera a veces nuevas alianzas. Como yo les decía que era una ventaja, también estas nuevas alianzas pueden hacer que se fragmente el sistema de partidos políticos y después, en vez de tener 4, 5, 6 partidos, se tengan 10 o 12 y sea más difícil negociar entre ellos. Eso ya dependerá del tipo de sistema legislativo y electoral que tenga cada país. Bueno, haciendo este balance, hay que verlo en nuestra situación en México. ¿Nos conviene o no una segunda vuelta? Yo no sé, mis argumentos son los siguientes. Uno principal, mucha gente dice que le otorgaría mayor legitimidad al ganador porque tendría efectivamente la mayor parte de la votación. Pero hay que acordarnos que la segunda vuelta no evita que se dé una elección cerrada. Así como en el 2006 tuvimos un margen de 35.8% contra 35.3% entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, con una segunda vuelta eso no quita que podríamos tener un resultado de 50.1% contra 49.9%, lo que es también una elección cerrada y que lo que también podría polarizar el país y ponerlo en una situación bastante tensa, donde uno de los dos, aunque tenga la mayoría, solamente gane por algunos votos. 2. Sería bastante costoso y la otra elección no podría organizarse y realizarse de manera inmediata. Bueno, costoso porque el IFE tendría que volver a organizar la elección, volver a imprimir materiales electorales, es decir, volver a imprimir boletas, volver a producir los lápices para marcarlas, hacer las mamparas y distribuirlas a lo largo y ancho de nuestro país, que es bastante amplio y con una geografía bastante complicada. Entonces sería muy costoso volverlo a hacer. Y además no podría ser inmediato porque hay que distribuirlo y que en su caso volver a capacitar a la gente y todo. Entonces también eso nos lleva a otra cosa. Supongamos que tenemos segunda vuelta. La hicimos el 1 de julio, la primera vuelta. Y ninguno de los candidatos tiene 50%. Entonces los dos principales se van a una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta se va a llevar a cabo en 3 o 4 meses. ¿Qué va a pasar esos 3 o 4 meses? ¿Vamos a permitir que otra vez entren en campaña? ¿No? Hay que pensar en la regulación. ¿Se les va a dar acceso también a radio y a televisión? Si va a haber campaña y acceso a radio y televisión, ¿se les va a continuar dando financiamiento? En fin, son varias cosas que tendríamos que pensar porque si bien en teoría suena bien la segunda ronda, ya aterrizado a nuestro modelo específico de país, habría muchas cosas que tendríamos que pensar y no solamente poner eso. En fin, hay argumentos a favor y en contra. Es un debate complicado, pero en suma, este es un modelo que nos costaría más y que sería complicado regular justamente por el periodo que pasa entre la primera elección y la segunda elección. Y finalmente, les recuerdo que no necesariamente le puede dar legitimidad al ganador. La elección puede quedar 50.001 contra 49.9999. En fin, muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.